El sueño es que haya salud, paz, vida y no haya mucha violencia. Tener más paz y que todos nos unamos. Que la comunidad sea más unida para poder alcanzar nuestras metas este año. En 1992, con 1.000.000 menos de habitantes, hubo 4.200 homicidios en un solo año. O sea, 5 veces más de lo que hay hoy en un año. Y la ciudad tenía 1.000.000 menos de habitantes. Pues, con ese dato creo que es suficiente para decir qué era esto. Entonces en los barrios, pues obviamente esa violencia era cotidiana, los pelados vivían en ese cuento. En esa época, digamos que Medellín todavía estaba en unas confrontaciones muy fuertes. O sea, era riesgoso pues salir a la calle, porque todavía estaba muy sectorizada, había muchas disputas entre combos, había mucha violencia armada, habían robos, carros bombas. Entonces era una ciudad pues que estaba muy convulsionada, estaba en disputa, que eso duró aproximadamente hasta el 2004, 2005, que ya la ciudad digamos, entra en una etapa de pacificación, de un control más de un grupo, ¿cierto? Los paramilitares en esa época, entonces digamos que esa primera época era muy compleja. Uno, por ejemplo, ir al 12 de octubre, uno le decía no vaya por allá, al Picacho, no vaya por allá. Los jóvenes eran protagonistas tanto de la cifra de muertos como de aquellos que mataban, de eso que llamaron en algún momento los sicarios, que se convirtieron inclusive en barrios como el nuestro como en los referentes. Aquellos que participaban o eran miembros de bandas se convirtieron en referentes que muchos querían seguir. Digamos que ese momento fue un momento muy fuerte, muy pesado a nivel emocional, pero también de mucha motivación para no hacer parte de eso, y que en esos otros lugares a donde íbamos y nos decían, ah, ¿usted dónde vive? En el Picacho, allá tan arriba. Eso era como una marca no solo de la pobreza, sino de la violencia. Era la época en que se estaba terminando todo ese proceso de las invasiones populares de los barrios. Los procesos grandísimos de invasión, Comuna 13, populares, todas las riberas de la ciudad. En la zona plana, digamos, se planifica la gran ciudad, la ciudad como tal de Medellín. Atrae a muchas personas de muchas regiones, de muchos lugares, de las zonas rurales, a vivir en ella. Pero esta ciudad no tiene las condiciones para recibirlo. Y eso empieza a generar unos procesos de poblamiento en las laderas que rodean ese valle. Eso propicia una organización comunitaria muy natural, y es que la gente se junte para resolver los problemas de lo que significa construir un barrio en un lugar donde no hay nada. La gente empieza a traer prácticas de esas regiones en las que vivía. Por ejemplo, el convite se convierte en una práctica muy cotidiana, muy de todos los fines de semana, hacer convite para ayudarle a construir la vivienda a un vecino. Era una época que, si bien estaba marcada por la violencia, también estaba marcada por el dinamismo de la organización juvenil. Había muchos grupos juveniles en función de pensar en otras alternativas de salida, y ahí se está reafirmando la necesidad que tenemos en un barrio popular de estar siempre con el otro, en proyectos, en actividades, siempre pensando en que la unión es la fuerza. Propuesta concreta sería básicamente traer cultura a nuestro barrio. Básicamente esa es mi propuesta, hombre. Cultura en el barrio traería paz, obviamente. Medellín es una ciudad muy extraña. Aquí están los sicarios y los tipos más bravos, pero también hay unos jóvenes ilusos, unos ángeles que están en los barrios haciendo otras cosas, haciendo cultura, y ambas cosas son muy fuertes. Si bien la zona noroccidental se ha caracterizado por tener muchas organizaciones artísticas, culturales, de todo tipo, digamos que la gente no tenía acceso al cine. Entonces empezamos como a hacer gestión, nos organizamos, hicimos un proyecto, Cine Engaño, cine de la comuna. Y empezamos a proyectar cine al aire libre, a convocar a la comunidad, al encuentro y a reflexionar alrededor de temas de interés. O sea, nosotros proyectamos películas del conflicto armado, documentales de la historia de América Latina, como para empezar a generar una conciencia en la comunidad sobre nuestra historia, ¿cierto? Sobre lo que nos estaba pasando pues, como colombianos y como latinoamericanos. Mi proceso comunitario en la comuna es en taller arte, asistiendo a los talleres de escultura y también dándoles y compartiendo mi conocimiento.
Tallerarte es una corporación cultural basada en las artes plásticas, principalmente en la escultura. Los jóvenes que empezaron ahí eran sicarios, exguerrilleros, paracos, etc. Y fueron, digamos, los fundadores y los primeros talleristas. El taller queda justo entre una frontera, entre la de París y Picacho, y un poquitico bajito está la del 12 de octubre. Y en ese tiempo pues el conflicto era entre las bandas de ahí. Y así empezaron, a veces caían pues bandas enemigas allá y Guillo hacía ejercicios para que ellos comieran entre ellos. Yo he sido, digamos que hija de los procesos populares de este lado de la ciudad. En Picacho con Futuro yo estuve muchos años, pero de niña estuve aquí en Tallerarte y llegué al grupo Juventud Unida Comunicaciones aproximadamente de 13, 14 años. Juventud Unida Comunicaciones yo tuve la oportunidad de conocer el barrio. Panorámica, pues en realidad es el legado de Juventud Unida Comunicaciones, que es un proceso comunicativo de la Corporación Picacho que lleva 20, 25 años. Esa posibilidad de que hayan jóvenes tratando de narrar la realidad del territorio de otras maneras se convierte en un asunto que nos junta y que nos empieza a generar preguntas sobre qué es lo que queremos contar del territorio, para qué lo queremos contar, y ahí surgen muchas preguntas sobre por qué el conflicto en nuestro territorio. La ciudad no conoce la Comuna 6 como la Corporación Picacho con Futuro, o no conoce lo que la Corporación Picacho con Futuro ha hecho. Entonces, el legado de ese archivo audiovisual es importante para que se den cuenta que desde mucho tiempo antes hemos estado trabajando por el territorio. Para mí la paz es estar tranquilo en su territorio. Ante tantas irrespuestas, la única solución que yo veo es organizarnos, encontrarnos, me toca creer en el colectivo. Acá siempre hablamos de colectividad, de juntanza, pero es porque es eso. ¿Qué más? ¿Por qué se ha generado también tanta violencia? Porque cada uno quiere lo suyo, porque cada uno va por su lado. Acá es todo lo contrario. Entonces yo creo que nosotros hemos aterrizado la paz a construir de manera colectiva lo que nos soñamos. Los niños de la guerra gritan, déjenlos en paz, déjenlos en paz. Los niños de la guerra gritan, déjenlos en paz, déjenlos en paz, déjenlos en paz. Los niños de la guerra dicen.